Bueno, muy bien. Un cordial saludo para todos, para todas. Vamos a comenzar a realizar las observaciones sobre sus propuestas de diseño y de grabación de revista. Comencemos entonces con Daisy. Bueno, Daisy, yo creo que la portada tiene cosas interesantes, hay unas por mejorar todavía. Entonces, comencemos con esta parte de arriba. Estos textos de la parte superior todavía pueden bajar un punto, ¿cierto? De tamaño. Creo que son un poquito grandes. Eso va a permitir mayor respiro para el cabezote. Este edición número 8 está muy perdido, ese blanco sobre rosado no tiene realmente buen contraste. Hay que mirar que exista verdadero contraste allí. El precio podría bajar de tamaño. Con respecto a los artículos, este de accesorios está un poco abajo, está casi sangrado, debería estar un poquito más arriba. Sería importante que todos los artículos tuvieran paginación. Listo, pongámonos en el lugar del usuario, del lector. Si queremos este artículo o este, ¿cierto? Ir a buscarlo se vuelve complejo con una revista de 80 o 100 páginas. Entonces lo ideal es que tengan paginación. ¿Listo? Bueno, continuemos por acá. Esta página me parece que es bastante buena, me parece bastante interesante. Habría que revisar el centrado, ¿no? Mira el espacio que estás dejando acá, en esta parte. Mira el espacio que dejas acá, a la derecha. Se nota que los textos no están centrados. Entonces hay que revisar todo eso, incluso todo esto, de redes sociales. La editorial va bien, hay buena tipografía, buen manejo de tamaño, interlineado, espacios posteriores. Igual acá también, por eso no te comenté nada. Los créditos creo que van bien, me parece bien. Diría que esta fecha debería ser un poquito más pequeña. Por lo demás diría que bastante bien. Eh, no es lo ideal que siempre se repita la fecha, porque pues no tiene mucho sentido, ¿cierto? Que eso pase en las cornisas. Una debería tener, por ejemplo, el nombre de la revista, la otra la fecha, por ejemplo. Esto aquí va bastante bien. Aún así siento que ese título puede tener mayor impacto en tamaño. Creo que es un tanto tímido. La entradilla, las columnas, buen espacio de medianil o separación entre columnas. Creo que en lo que tiene que ver con el espacio, ¿cierto? Antes y después de la entradilla, ¿cierto? Deben ser marcadamente diferentes. Entonces, por ejemplo, digamos que le quites un poquito al anterior de la entradilla y le aumentamos, ¿cierto? El posterior a la entradilla. Tiene que notarse bien la diferencia. En lo que tiene que ver con subtítulos, el antes, el espaciado anterior, debe ser un poco mayor, de tal manera que se sientan diferentes, tanto el anterior como el posterior. Entonces, al anterior, agregarle un poco más de espacio. Me parece que iría mejor que el número estuviese centrado con respecto al rectángulo de fondo, ¿no? El número de paginación o foliación centrado, creo que se vería más interesante. Ojo aquí con el espacio, que por abajo hay un espacio suficiente, ¿cierto? Acá, en este para novias, y por arriba no existe nada. Esto va bien. Sin embargo, esto como es tomado y escaneado, ¿cierto? Supongo, es lo que percibo,
esta dirección, toda esta información está prácticamente sangrada. O sea que lo ideal sería que esto lo digites y le agregues mayor espacio por abajo con menor tamaño, porque es un texto que está un poco grande. Las mismas observaciones para las demás páginas. Ten en cuenta el lomo, ¿no? Hay que tener en cuenta el lomo. Entonces yo dejaría un poco más de espacio para el lomo. ¿Listo? Tanto en página izquierda como derecha, porque obviamente las márgenes deben ser iguales. Dejaría un poquito más de espacio, alrededor de unos 5 milímetros más. Eso te implica, por ejemplo, aquí correr las dos columnas a la derecha, correr estas columnas y quizás ya no dejar 4 sino 3, o en su defecto correrlas un poquito. Hay que revisar cómo sería el manejo. Disminuir el tamaño de algunas fotos si es el caso. Esto aquí no se ve bien. Lo ideal es que corte completamente la foto, esta parte, o en su defecto que el texto quede más arriba. En fin, bien. Habría que replantear, hay buen manejo de espacios entre texto y foto, ¿no? O fotos. Habría que replantear lo que te comento del lomo. Eso te obligaría a reducir un poquito el tamaño de las fotos, correr columnas, en fin. Pero en sí creo que los estilos son bastante buenos. Yo creo que vamos bastante bien. Hay buenas jerarquías. Volvemos a lo mismo, ¿no? Debe existir mayor espacio antes de subtítulos para que se diferencie un poco más con el posterior, ya que son prácticamente iguales. Todavía no, a pesar de que es levemente mayor, debería ser un poquito más. Incluso si se quiere, le quitas un poquito al posterior para que el texto corrido quede más cercano al subtítulo y con eso ya estaríamos marcando la diferencia. Hay que tener cuidado con esto que casi tapa el subtítulo. Los subtítulos deben estar mejor alineados a la izquierda, no justificados, porque se crean espacios grandes entre palabras. Esta página me parece buena. Aquí me parece que hay un texto muy grande ya. Y aquí ese texto informativo gigantesco también, demasiado grande. Muy grande este texto. Listo. Casi no deja respiros. Luego este texto por acá también. Y de hecho, el texto de la parte inferior también con menor puntaje, porque se ve muy grande. Y de hecho no se permiten espacios, no manejas respiros realmente. Y es por el tamaño de los textos. Incluso hasta este podría estar bajando un poco, ¿no? Bastante bien, Daisy. Revisemos ahora entonces el de Julie. No hablemos de precio en euros cuando estamos pues hablando de una revista para distribución aquí en Colombia. Ah, es que dice aquí Londres, Inglaterra. Ok, no he dicho nada. Creo que hay una muy buena portada, me parece que hay tamaños bastante interesantes de tipografías y buenas selecciones. Sin embargo, ten en cuenta que eh, si te pones en el lugar del lector, supongo que te interesa este artículo, de una revista de 80 páginas, ¿cómo haces para encontrarlo? Te toca hojear toda la revista y esa no es la idea. Entonces, por eso yo les mostraba portadas con paginación. ¿Listo?
dónde es este artículo, dónde es este artículo, en fin. Pero en términos generales, bastante bien. Sería arreglar eso, sería revisar que aquí exista un poquito menos de interlineado, ¿cierto? Y agregar la paginación. Bueno, creo que esto aquí va bien, hay un buen manejo. Pensaría que este texto, en la medida en la que llega tan abajo, este elemento informativo podría tener menor tamaño y dejar más respiro, ¿no? Aquí hay un buen manejo de diseño, diagramación, pero el texto pareciera estar en negrilla. ¿Listo? Se ve muy pesado, muy denso. Si no está en negrilla es porque la tipografía es muy gruesa para un texto corrido en esa editorial. Luego un espacio y ahí sí viene el nombre, Andrea Hoyos. Uy, por aquí ya me involucraste en ventas. Qué bueno. En lo que tiene que ver con los créditos, creo que pueden ir bien. Sin embargo, parecieran no estar alineados. Aquí pareciera ser que falta alinear, ¿cierto? Todo a la izquierda perfectamente y mejorar esa tipografía, definitivamente. El fondo, esa transparencia, también es un poco pesada, debería tener mayor volumen de transparencia, porque eso hace también que el diseño se vea muy pesado. Miremos acá, en todas las páginas está sucediendo lo mismo. ¿Listo? Debe tener mayor transparencia, mucho más, para que el diseño no pese tanto y cuando hay texto, que es cuando se nota pues mayor volumen informativo, pues no se vea tan densa, tan pesada la página. Y lo que te comento, ese texto corrido, ¿cierto? Está muy en negrita, muy grueso, entonces hay que revisarlo, pero afecta también mucho el fondo. La paginación se ve bien, pero estamos dañando mucho la revista con el fondo, que debería casi desaparecer, apenas y verse, y con las tipografías de texto corrido. Bueno, en sí esas son las observaciones en términos generales. Creo que aplican igual pues para las demás páginas. Fíjate el espacio que estás dejando de respiro acá, que es bueno, que es aceptable, y aquí ya no está pasando lo mismo. Se pega mucho a estos elementos de diseño, no deja respiro. Se maneja buen espacio anterior, distinto del posterior. Listo. Muy buen anterior, buen posterior. El tema es la tipografía, o las selecciones tipográficas de esos textos corridos. De ambos, ¿no? Si bien para la entradilla puede que este funcione, para el texto corrido no. Ok. Ujú. Bien. En la parte posterior, un texto aquí también gigantesco, muy grande. Y eso está dañando bastante esa página. ¿Listo? La contracarátula. Pero en términos generales, bastante bien. ¿Listo, Julie? Bueno, vamos ahora con Lorena.
Bueno, yo veo un tanto perdida allí la fecha, ese junio, no tiene buena lecturabilidad a raíz del fondo. Podría ser que se manejara un poquito más pequeña esa fecha. Yo le daría más importancia en un momento dado a la fecha que al precio, ¿no? Igual que en, perdón, que en otras revistas anteriores, lo ideal sería poder agregar la paginación. ¿Listo? Porque si tú te pones en los zapatos del lector, tú quieres alguno de estos artículos y te toca ir y revisar toda la revista para ver dónde lo encuentras. Entonces deja de ser funcional. No me convence este Virgen María con ese rectángulo de fondo. Si bien la tipografía se pierde sin ese rectángulo, hay que buscar otra alternativa y no ese elemento porque se ve como un parche. ¿Listo? Creo que en otros momentos, manejado como se maneja aquí, pues puede funcionar. El tema es que comienza a haber mucho rectángulo. ¿Listo? Aquí hay 2, 3, 4, pero hasta ahí sería máximo. Ya cuando llega ese otro en la parte inferior y además en ese color y que se nota definitivamente, más como un parche que como una reserva, pues es momento de reevaluar. Creo que hace falta aire por arriba y por abajo en este rectángulo. ¿Listo? Esas serían las observaciones con respecto a la portada, Lorena. Creo que aquí esta página izquierda va bastante bien. Editorial, muy buena lección tipográfica. Créditos. Aquí en créditos tenemos un problema y es que no se está utilizando jerarquías. Directora general pesa igual que Sandra Ayala. ¿Listo? Cuando deben ser dos jerarquías completamente distintas. Independientemente de la letra que hiciste allí capitular, realmente debería notarse la diferencia entre ambos textos, porque estas son categorías y estos son nombres. Entonces deben verse distintos esos textos. Bueno, las cornisas puede ser, creo que puede funcionar, pero aquí hay un problema. No hay espacio de la cornisa al texto. Los textos quedan muy pegados. Eso quiere decir que la margen debería comenzar más abajo y existir un espacio entre cornisa y texto. Digamos que aquí no es muy notorio, pero en las siguientes páginas sí. Creo que esta entradilla podría ir de mayor tamaño. Listo. Igual hay espacio para manejarlo. Independientemente de que aquí, después de la cornisa, tengas que bajar un poco el tamaño del rectángulo, de ese fondo. De todos modos, creo que igual hay espacio para manejar la entradilla un poco más grande. Perdón, creo que igual está sucediendo lo mismo con la margen inferior. Se pega mucho al diseño de las esquinas y queda prácticamente encima de la paginación. Ahí se percibe más todavía. Cuando el texto queda un poco lejos, no tanto. ¿Listo? El texto corrido va bien.
Sin embargo, sin embargo, aquí cuando comenzamos en una columna, en una página nueva, el texto no debería llegar hasta arriba, hasta la margen. Se puede dejar, por ejemplo, acá desde el padre de hoy, y se deja un muy buen respiro ahí. Además hacemos que esto no quede completamente alineado por arriba, porque se ve muy simétrico. Tenemos un grave problema y es que no tuviste en cuenta el lomo. ¿Listo? Estás dejando buen respiro en la margen derecha, hay un buen espacio allí, pero en las márgenes externas, perdón, pero en la margen interna estás, yo diría que dejando exactamente el mismo espacio cuando debería ser mayor. ¿Listo? Mayor que el que estás dejando acá externamente, porque ese es el lomo. Si bien esta revista aquí digitalmente se ve bien y podría ser funcional para una revista digital, decíamos ojo con el espacio de las márgenes internas porque debe ser mayor. En este caso, digamos que unos por lo menos 5 milímetros más hacia cada lado. Eso te obligaría a dejar las columnas más angostas. ¿Listo? El texto se va a expandir más. O sea que quizás tendrías que reducir un poco la cantidad de texto. Aquí no hay respiro con respecto a la foto para ese texto. Me parece interesante que aquí sea 3-3, aquí 3-2. Se vuelve un poco repetitivo, ¿no? El manejo de 3 columnas. Yo diría que aquí se podrían manejar 2 en la izquierda, 3 en la derecha, por ejemplo. Luego aquí vuelves a 3 y aquí a 2, ¿cierto? Entonces hay que revisar eso. Va a cambiar mucho con el espacio que dejes para el lomo. Tenemos que modificar este espacio anterior, ¿no? No puede quedar igual que el espacio posterior. Tiene que haber mayor diferencia en el espacio anterior. Por ejemplo, que no exista esta última línea, ahí ya tendríamos un buen espacio anterior. ¿Listo? Pero tienen que verse notoriamente distintos. Porque si no, no quedan respiros. El espacio también de cornisa a texto, como ya te dije, te va a afectar allá. Este espacio, esta caja muy seguramente debería ser menos ancha por el tema del lomo. Cuando tú agregas estos elementos que son interesantes, de todos modos lo estás haciendo primero aquí, por ejemplo, muy cerca del texto, ¿cierto? Muy cerca. Ellos lo que hacen es finalizar segmentos, artículos, si es un libro, capítulos. El problema es que aquí lo estás haciendo muy grande y muy cerca del texto. Creo que un tamaño adecuado podría ser este, por ejemplo. ¿Listo? Con respecto a estas páginas, creo que van bien. Descubre el dibujo, me parece que debería ser un poco más impactante, más interesante. De hecho, se me ha pasado el número de la paginación. Está muy metido allá, debería estar un poquito más arriba, ¿cierto? No tan metido allá dentro de ese elemento, porque no se permite como el respiro, como la comodidad. Bueno, puede ser que pienso que esta parte de informes podría ir con menor tamaño. ¿Listo? Se ve muy grande. Y eso hace que se vea más pesado el diseño.
¿Listo? Bueno, vamos con Víctor. Yo creería, Víctor, que estás trabajando acá con un código de barras gigantesco, desproporcionado. Creo que hay otros mucho mejores. Y aquí no se habla de ISBN, sino de ISSN. El ISBN es para un libro, no para una revista. Hay que revisar la ortografía. ¿Listo? ¿Cómo se escribe adopción? Me parece que le estamos dando demasiada importancia a esta parte, al costo. Creo que hay cosas que son mucho más importantes. Por ejemplo, la misma edición, ¿cierto? O la fecha. O, de hecho, ¿cuál es de estos tres artículos es el artículo principal? No se sabe. ¿Listo? Porque no hay una marcada diferencia entre los tres artículos. Creo que hay bastante por mejorar en esa revista todavía. No creo que la ubicación de ese mayo-junio de 2017 sea ahí. Creo que para eso hay otros espacios. Creo que incluso le quitamos la posibilidad al cabezote de tener mayor tamaño. Incluso esta edición no se ve bien ahí. Los artículos deberían estar, por ejemplo, alineados aquí a la izquierda, pero no hay allí realmente un buen manejo. Bueno, con respecto al texto corrido, creo que nos está manejando por estilos, porque aquí hay espacio entre párrafos y aquí ya no existe. Aquí se está manejando siempre la misma categoría. Editor es una categoría, Víctor es otra categoría de texto, son dos informaciones diferentes. O sea que no se están manejando estilos allí. Entonces jerarquía es mejor. Los dos al mismo nivel no pueden estar. Una cosa es la categoría, ¿cierto? Diagramación, otra cosa es el nombre. Mm, Creo que el título definitivamente no es tan bueno. Creo que hay mejores elecciones tipográficas, creo que hay que destacar realmente ese texto como un título. No se siente todavía que sea un título. Creo que eso está muy alineado, ese texto con este otro. Creo que esto fácilmente podría bajar un poco y hacer que este, esta entradilla adquiera mayor importancia. Incluso hasta este texto está mucho más pequeño que el texto corrido cuando debe ser al contrario. Creo que este texto ya está muy grande, podría bajar un par de puntos. Problemas con los títulos porque no se están viendo como títulos. Les falta mucha calidad en potencia. Incluso no tendría por qué ser siempre la misma tipografía. Listo, no puede ser. Cada cabezote lleva su tipografía. Quedan muchos espacios entre palabras. Las entradillas están muy pequeñas. Aquí, por ejemplo, no se alinean las dos columnas, hay una más arriba que la otra. Esto no debería estar pasando, que quede una sílaba ya sobrando. Aquí está pasando exactamente lo mismo con el título, con la entradilla. Con respecto a las márgenes internas, creo que deberían tener mayor espacio por el tema del lomo. Esto no debería suceder. Para eso está el tracking.
Creo que definitivamente la paginación se pierde bastante, pero bastante. No tiene definitivamente buena lecturabilidad. Este texto quedaría entre el lomo. Aquí hay problemas con ese texto, con el título, con la entradilla. Esto no debe estar pasando. Las dos columnas deberían estar alineadas o notarse aún, digamos que comenzara en la tercera línea, en esta. Notarse que se quiso realmente escalonar, ¿cierto? Pero cuando es tan pequeña la diferencia, y aquí por ejemplo también se siente que esto está mal alineado, esta columna con la otra. No hay espacio después de esa línea. Creo que falta bastante en la revista todavía. Se supone que esta publicidad debe ser propia, ¿no? Vamos con Abel. Bueno, creo que hay demasiado por mejorar en la portada. Yo creería que hay que darle un giro bastante radical, porque se ve un código de barras allá gigante con un ISSN gigante. Incluso son más importantes que la edición y el precio. Con respecto a los artículos, se ven muy desorganizados. No deberían existir si no se van a manejar bien esos rectángulos. ¿Listo? Aquí uno superpuesto con el otro, no tienen ni siquiera el mismo, o sea, se ven rarísimo todo ese manejo. Parece como si la portada fuera más en proceso que ya terminada. No hay paginación para los artículos. Estos textos aquí, fecha y URL como puestos ahí al azar, sin realmente tener un buen manejo de espacios. Están muy arriba sobre gran espacio blanco abajo. Creo que falta mucha propuesta de diseño. Un fondo pues completamente blanco. Podría ser que se manejara así, pero entonces hay que revisar qué se hace con las tipografías. Porque todo en la misma tipo, ya todo esto es la misma tipografía. No hay realmente un manejo allá que permita identificar cuál es el artículo principal, ni idea cuál será. Además de que no existen paginaciones. Una URL gigante, un texto aquí que pareciera ser también muy grande, que casi no cabe dentro de ese espacio. Mucho marco, mucho elemento ya, ¿cierto? Del marco, del marco, del marco, porque está el marco blanco, está este marco amarillo, está este marco negro. Bueno, aquí nos está manejando espacio entre párrafos. ¿Esto qué significa? Parece que no se revisa el texto porque aquí hay un punto aparte y se comienza con minúscula. O sea que el texto, aquí punto aparte y el texto comienza con minúscula. El texto no se está revisando. Creo que si este es un título está muy perdido.
Realmente no se siente como un título. Estamos trabajando con 4 columnas en este caso, ya columnas muy angostas, que incluso no, aquí hay un medianín y aquí hay otro espacio entre columnas. Se manejan columnas muy angostas, muy incómodas. Se repite el mismo texto, esa no es la idea. No sé si en otras partes estará pasando lo mismo. Ya para la entrega lo revisaría con mayor detenimiento. Esto aquí completamente pegado al borde de la foto. Aquí no hay espacio del texto a ese recuadro o a ese marco negro. Reitero que no hay realmente títulos. Aquí hay una tipografía y aquí hay otra con manejo ya en negrilla. Se ve demasiado pesado ese texto. En fin, esas son las observaciones para toda la revista. Creo que hay muchísimo, pero muchísimo que mejorar. No hay respiros, ¿cierto? De ese texto a esta línea. Se ve muy apretado todo. Texto muy, muy en negrilla. Supremamente apretado. Columnas muy angostas. Títulos que definitivamente les falta mucho para realmente ser títulos. Ojo con el interlineado acá. Igual acá. Esto está muy pixelado, esta foto. Bien, esas serían entonces las observaciones. A ver, vamos con Juan Esteban. Bueno, definitivamente la portada tiene que tener un giro de 360 grados. La foto es completamente desproporcionada. Además, en lo que tiene que ver con el manejo de color no tiene buen contraste. Eh, con respecto al título cabezote de la revista se pierde mucho. Creo que no hay un buen manejo allí de tamaño. Quizás Estrella Deportiva deba ir en 2 líneas para que aumente el tamaño, porque a una sola se pierde mucho. Con respecto a los artículos, este texto con contorno por acá también no son buenos manejos. No hay manejo o diferenciación jerárquica entre el texto y la paginación, entre ese texto descriptivo. Tampoco entre lo que es esto que pareciera ser el título del artículo y lo que es esto, no hay jerarquías. Aquí no hay manejo de espacio entre un artículo y otro. Creo que hay bastante por mejorar, pero bastante. Aquí no se siente que exista buen manejo del lomo. Ese texto va a quedar dentro del lomo. Este texto yo considero que no sería una muy buena elección tipográfica para un texto corrido, además porque se ve en negrilla, se ve muy pesado.
No puede ser que el nombre y el cargo estén con el mismo nivel jerárquico, con la misma tipo, tamaño, color, en fin. No es la idea que en todas las páginas aparezca el nombre de la revista con semejante tamaño y además de forma repetitiva, tanto página izquierda como derecha con la misma información. Eso realmente no tiene mucho sentido. Siempre la izquierda lleva una información y la derecha otra distinta. Además que son tamaños muy desproporcionados para una cornisa. Es como si estuviéramos repitiendo la portada en cada página, porque ese es el mismo tamaño. No hay espacio entre texto y foto. Aquí sí, aquí definitivamente no. El espacio del lomo debería ser mayor. Ya habíamos mostrado, ya habíamos dicho en revistas que estas márgenes internas deben tener un muy buen manejo de margen por el tema del lomo de la revista. Pero aquí se está manejando igual. Márgenes externas iguales a las internas. Creo que hay mucho por mejorar, fondos muy pesados. Lo que te comento, esta tipografía no me parece una buena elección definitivamente. Esas cornisas nada que hacer. Aquí se está manejando una cantidad de espacio después de cada título. En lo que tiene que ver con la paginación, se siente perdida. Ese 4 allá en ese trofeo. Sería mejor quitar el balón y dejar el número ahí. Pero creo que hay mucho, mucho por mejorar en esa revista. Aquí ya pasamos a trabajar a una columna con textos supremamente anchos que desperdician mucho espacio. Aquí no se siente realmente que esto sea un subtítulo. Aquí no hay espacio por los lados para esas instrucciones. No hay respiros internos, izquierdo y derecho, con respecto a la forma de fondo. Creo que aquí hay que revisar cuál sería tu propuesta más allá de colocar el fondo. No hay ningún elemento informativo. ¿A quién se contacta si alguien está interesado con esta publicidad? Creo que tienes bastante por cambiar, bastante por modificar. Esta no es una buena elección tipográfica. Listo, Juan Esteban, esas son las observaciones. Entonces, quedo pendiente de sus entregas finales. Seguimos en contacto y buen fin de semana.